record. Nada. Bien, comenzamos entonces con nuestra segunda clase de Zoom y vamos a trabajar con lo que son organismos internacionales de tipo económico y de tipo financiero, ¿sí? Recuerden haber leído esto porque en teoría ustedes ya habían leído este material de estudio y ya habían armado o resuelto un trabajo en esta materia. ¿Qué eran los organismos internacionales en términos generales? ¿Se acuerdan? Empresas que estaban repartidas por todo el mundo. Bueno, tienen implicancias o su accionar se desarrolla en todo el mundo. Pero no podemos decir que están en todo el mundo, porque me parece que eso lo que vos te referís es a las empresas multinacionales o las transnacionales. Me parece que me pasa por ahí lo que me querías contar. No, los organismos internacionales, ¿qué son? Conjuntos de países. Varios países agrupados con un objetivo en común. Bien, perfecto. Que se constituyen a través de una normativa, ¿sí? Que les da el fundamento de la creación de este organismo, y que, como decía Mecha, van a tener objetivos que pueden ser muy amplios, desde tratar de garantizar la paz o que no haya guerras mundiales, a fomentar el neoliberalismo o el desarrollo de la globalización. O sea, pueden tener cualquier tipo de objetivo, pero lo que los caracteriza es que son grupos de países, ¿sí? O representantes de grupos de países que van a trabajar de manera consensuada y de manera mancomunada, es decir, en relación estos países, ¿sí? Habíamos dicho que había 4 tipos: los políticos, ¿sí? Que tenían objetivos que son más ambiguos o más amplios, que tienen que ver con relaciones diplomáticas, ¿sí? Con generar confianza entre las diferentes naciones, que tiene que ver con, por ejemplo, esto que les decía, el desarrollo humano, el desarrollo de la calidad de vida, asegurar que los países tengan formas de gobierno democráticas. Pensemos que en Latinoamérica, en los años 70, gran parte de los países latinoamericanos tenían gobiernos de facto, es decir, gobiernos que estaban conducidos por militares y que no habían sido electos a través del voto popular, ¿sí? Entonces, esos son algunos... Claro, como preservar la democracia es lo que Exactamente, preservar, ¿sí? O fomentar la democracia, fomentar que no haya fraude electoral, ¿sí? Entonces, ante cualquiera de estos tipos de problemáticas, hay organismos internacionales que de alguna forma decirlos saltan, ¿sí? O se posicionan, o toman postura, y tratan de moderar para que estos problemas se resuelvan, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Venezuela, en donde, si bien hay posturas encontradas si realmente ha habido fraude electoral o no, se sabe que, bueno, que hay algunas cuestiones o algunas artimañas que se dan desde el gobierno, en ese momento de Chávez y ahora de Maduro, que hace que se perpetúen en el poder, ¿sí? A pesar de que hay manifestaciones constantes, que muchas veces el Estado tiene que salir a reprimir, bueno, diferentes cuestiones que son muy problemáticas y que tienen que ver con el fomento de la democracia, fomentar una buena calidad de vida, el desarrollo humano, ¿sí? La educación, etc. Esos son los organismos de tipo político, ¿sí? Que, como les había contado, si bien hay algunos que son más nuevos, como la UNASUR, ¿sí? En general surgen a partir de 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes van a ver que, si bien los organismos internacionales decimos que son propios o que son muy ejemplificadores de lo que es la globalización, que surge en 1970, ¿sí? En realidad tenemos muchos organismos internacionales que datan de mucho antes. Muchos datan, ¿sí? Surgen en 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, la ONU, que era de todos los organismos de tipo político el más conocido y el más importante por la cantidad de países involucrados y por la injerencia o la capacidad de acción que tiene este organismo internacional de tipo político. Además, antes de la ONU, creo que había otro, no me acuerdo bien el nombre, que falló, no estaba tan bien organizado, pero sí existió. Exacto, la Sociedad de las Naciones fue como la versión beta, por decirlo de alguna manera, de lo que luego fue la ONU, ¿sí? Fue una versión fallida por diferentes motivos, pero luego
en función de ese organismo de alguna manera Claro, mutó y dio origen a lo que hoy conocemos como Naciones Unidas, ¿sí? La Sociedad de las Naciones surge al fin de la Primera Guerra, y luego se disuelve y se conforma como Organización de Naciones Unidas al fin de la Segunda Guerra Mundial. Podemos decir que no es un organismo fallido de la ONU porque su principal objetivo, que era que no haya una tercera guerra mundial, todavía no se ha dado, y recemos y toquemos madera que no vuelva a suceder, ¿sí? Que no suceda. Bien, pero yendo a lo que nos toca hoy en particular, que son los de tipo financiero. Vamos a arrancar con los de tipo financiero. ¿Se acuerdan cuáles eran o qué objetivos tenían? Un poco lo dice la palabra. Tipo financiero. ¿Saben lo que son las finanzas? ¿O saben qué son los organismos? El FMI, el Banco Mundial y no me acuerdo si había algún otro más. Bien, el FMI y el Banco Mundial son los dos organismos internacionales de tipo financiero más importantes. ¿Qué hacen estos dos organismos? Que algunos lo abrevian BM y FMI. Otorgan préstamos y ayudan, digamos, a las grandes Como potencias o a el los países Banco en del general Mundo. para ayudarlos. Bueno, muy bien. Sí, es una especie del Banco del Mundo, así como tenemos el Banco Nación, el Banco Provincia, ¿sí? Y la gente va y pide préstamos y después usa esa plata, ese dinero para hacer cosas. Bueno, esto es algo similar. ¿A quién le va a pedir plata a Argentina cuando necesita? No le puede pedir plata al Banco Nación o al Banco Provincia. Le pide plata a un banco, ¿sí? Que es de tipo internacional, es un banco mundial, o al Fondo Monetario Internacional, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que se conformaron organismos internacionales mundiales que buscan colaborar de alguna manera para financiar diferentes proyectos o programas que tengan los países, ¿sí? Y estos programas y proyectos tienen que ver con un montón de temáticas. Piensen que ustedes son el Estado argentino, son el gobierno de nuestro país. Tienen que desarrollar un montón de cosas. Pensemos incluso en el contexto de pandemia. Tienen que comprar barbijos para todos los hospitales del país. Salud, educación. Bien, pensemos solo en salud. Tienen que comprar barbijos, tienen que comprar respiradores, tienen que asegurarse que haya camas, tienen que ampliar hospitales, tienen que sumar más médicos a sus staff porque hay que rotarlos, porque pueden contagiarse. Bueno, pensemos todas las cosas que hay que comprar desde el Estado pensando solamente en un problema, que en este caso es la pandemia, y pensando solamente en una cartera o en un ámbito que es el de la salud, porque en realidad sabemos que la pandemia afectó en muchos ámbitos, afectó en la economía, afectó en el medio ambiente, afectó en lo social, afectó en lo deportivo, en un montón de ámbitos. Y en todos esos ámbitos donde el Estado tiene injerencia, es decir, tiene que tomar acciones, va a generarse gastos. Entonces, hay países, ¿sí?, que generan dinero a través de sus impuestos o a través de empresas del Estado. Por ejemplo, empresas del Estado podría ser YPF o aerolíneas, pero que en nuestro caso, por ejemplo, aerolíneas es deficitaria, es decir, que gasta más de lo que produce. Entonces, cuando los países tienen empresas del Estado que no son deficitarias, ¿sí?, o tienen una alta tasa de cobrabilidad de sus impuestos, se hacen de un montón de dinero que pueden usar para todas estas cosas. Comprar barbijos, comprar respiradores, o, no sé, hacer rutas, pagar a los docentes, que en el sistema público lo paga justamente el Estado. O sea, todos los gastos que tiene el Estado tienen que salir de algún lado, ¿sí? Por algo nosotros pagamos un montón de impuestos. Esos impuestos se usan para todos estos gastos que el Estado tiene. Ahora, muchas veces el Estado gasta más dinero del que genera, ¿sí? Entonces, parte de ese presupuesto que requiere lo va a hacer a través de contraer préstamos, ¿sí?, de generar deuda, se dice, o de tomar deuda. ¿Cómo lo va a hacer esto? A veces lo hace con prestamistas o accionistas del sector privado o del sector estatal interno, lo que se llama deuda interna, pero muchas veces también lo hace pidiendo préstamos al exterior. Y ahí entra toda esta cuestión del Banco Monetario, ¿sí? El Banco Mundial, perdón, y el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasa con Meche? Se me distrae más por Zoom que en la clase.
Bueno, volviendo entonces, cuando un país necesita pedir un préstamo, puede hacerlo a estos dos organismos internacionales. Sin embargo, no es todo color de rosa, ni es todo tan maravilloso y tan sencillo. Así como no es maravilloso pedir un crédito o un préstamo para nosotros, tampoco lo es para los países. Porque este Banco Monetario, este Banco Mundial y este Fondo Monetario Internacional van a exigir a los países que pidan préstamos una serie de requisitos y una serie de acciones que deben de tomar, ¿sí? Entonces, de esta forma, de alguna forma organiza el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, organizan de qué manera se dan estos préstamos para asegurarse que lleguen a buen puerto, ¿sí? Porque así como nos pasa a nosotros, que a veces pedimos un préstamo, no sé, para hacer una inversión y poner un kiosco y después lo terminamos gastando en ropa y en comida o en un alquiler, ¿sí? Y después hay que devolverlo ese préstamo y se hace muy difícil si no se hizo la inversión para la cual se había ideado y se había pensado el préstamo. Con los países muchas veces pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, el FMI y el Banco Mundial se van a asegurar que el dinero que es prestado a estos países llegue a destino y llegue para lo que fue solicitado, ¿sí? Eso en primera instancia. Vamos ahora a hacer un detalle, una caracterización de estos dos organismos internacionales, ¿sí? El Banco Mundial, que bueno, es uno de los más importantes, surge en 1945. Como les decía, es uno de estos primeros organismos internacionales que surgen después de la Segunda Guerra Mundial. Lo integran 187 países, que estos 187 países tienen que aportar una cuota, ¿sí? Una cuota de dinero para formar parte del Banco Mundial, en este caso. Como un impuesto. ¿Cómo? Como un impuesto, como nosotros pagamos los Una impuestos. membresía, ¿sí? Como una membresía por formar parte de esto. Ahora, ¿por qué los países pagan esta membresía, pagan esta cuota de ingreso? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Por qué un organismo que se supone que es para que te presten, los países le dan plata? ¿Cuál es la Es razón como de la obra que eso social. ocurre? Que ¿Cómo? pagas y después eso después te sirve si lo necesitas. Bueno, de alguna manera esta membresía tiene ese fin, ¿no? Generar los recursos para que luego estos organismos internacionales puedan hacer los préstamos. Pero además, en ambos casos, pero específicamente... ¿Puede ser para tener más beneficios? Para tener más beneficios dentro de él. Exactamente. Lo que sucede en estos organismos internacionales es que cuando ellos hacen un aporte, ¿sí? Una cuota que aportan, luego tienen poder de decisión a la hora de definir a qué países se ayudan, a qué países no se ayudan, en qué cantidades, en cuánto tiempo deben devolver ese dinero y con qué intereses, ¿sí? Y sobre todas las cosas, bajo qué circunstancias o bajo qué reglas deben hacerlo, que es esto que les contaba, de que muchas veces los países luego quedan como acorralados porque deben de seguir un montón de programas y ajustes y decisiones en base a lo que les sugiere, obliga en realidad, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Entonces, el Banco Mundial lo que va a hacer es prestar dinero para un montón de agendas o un montón de objetivos, dentro de los cuales está la infraestructura, ¿sí? Dentro de los cuales está la educación, de los cuales está la salud, y también las reformas fiscales. ¿Ustedes saben lo que son las reformas fiscales? Esto es importante que tengan, aunque sea un pantallazo. No, no tengo ni idea. Reformas fiscales no era que el organismo que te prestaba plata ponía sus propias reformas como imponía sus reglas. Claro, exactamente, tiene que ver con eso. Fíjense que entre los 70 y los 90, tanto Argentina como la gran mayoría de los países del mundo adopta una forma capitalista, pero de tipo neoliberal, ¿sí? Eso ustedes lo saben, lo hemos hablado un montón este año, y también lo han hablado en geografía el año pasado. Ahora, ¿qué tenía que ver con estas cuestiones las reformas fiscales? Durante el neoliberalismo no solamente se incrementa la globalización, por ejemplo, que seguramente es algo que han visto, pero sobre todas las cosas
la cuestión económica de los países cambia, la cuestión, la importancia de la economía y la forma de abordar la economía desde todos los estados va a modificar abismalmente, ¿sí? Se va a dar casi vuelta, porque mientras en el estado de bienestar el Estado gastaba plata en la clase trabajadora para sustentarla, para darle calidad de vida, etcétera, etcétera, y muchas veces para lograr eso cobraba impuestos a las empresas, durante el neoliberalismo se va a hacer lo contrario, es decir, recuerdan o habrán escuchado hablar de esta cuestión de el libre mercado, ¿sí? Es decir, que las empresas van a tener un rol mucho más preponderante que el Estado a la hora de tomar definiciones o accionarios de tipo económico, ¿sí? Y dentro de este marco conceptual del neoliberalismo se van a llevar a cabo muchas reformas fiscales. ¿Qué reformas fiscales o qué significa esto de reformas fiscales? Por un lado, menos gasto público, es decir, menos dinero para educación, menos dinero para salud, menos dinero para infraestructura, etcétera. Cobrar menos impuestos a las empresas para que las empresas tengan más libertad en su accionar y no tengan tantos costos en la producción, ¿sí? Una apertura de los mercados, lo cual significa que empresas del extranjero puedan radicarse en nuestro país, ¿sí? Es decir, una apertura para que haya importaciones e exportaciones también. Y también la venta de muchas empresas del Estado que, como les decía, eran deficitarias. Es decir, vender todas las empresas que tenga el Estado que de alguna forma no sirvan porque en realidad dan más pérdida que ganancia. Todas esas cosas forman parte de las reformas fiscales que tuvieron que tomar los países, la mayoría de los países de Latinoamérica, a partir de los 70 y sobre todo en los 90, enmarcados en lo que se llamó el Consenso de Washington, ¿sí? El Consenso de Washington era porque eran medidas que impulsaba Estados Unidos. Pero en realidad este Consenso de Washington o estas medidas de reforma fiscal van a estar impulsadas por el Banco Mundial y por el FMI, en donde lo que van a tratar de hacer es que los países más pobres, ¿sí? Menos desarrollados, reacomoden su economía de tal forma que apoyen el libre comercio, apoyen el desarrollo de las empresas, pero no de las empresas chiquititas o de las pymes, o de las empresas que tenemos... De las empresas propias, de las empresas, sino de las empresas multinacionales. École, de las empresas más grandes, de las multinacionales y las transnacionales, ¿sí? Estamos hablando de empresas que cotizan en bolsa, que son gigantes y que están en todo el mundo. De esas empresas van a tratar el neoliberalismo que se asienten en todo el mundo. Ahora, si viene Topper y me pone, bueno, Topper no justamente, pero si viene Nike o viene Adidas, ¿sí? O viene Puma y me pone una fábrica o un local comercial a la con venta al público al lado de un zapatero que hace sus trabajos manualmente, obviamente habrá alguna persona que decida seguir comprando al zapatero que hace el zapato a medida, pero en general todos van a ir a comprar Adidas o Nike. Primero por los diseños, ¿sí? Segundo por el costo, y tercero por las cuestiones que tienen que ver con lo que indica el mercado, lo que indica el marketing. Entonces, en muchos casos, el ingreso de estas empresas extranjeras y el desaliento o la no protección, la industria nacional. Claro, la no protección de las pequeñas empresas nacionales, lo que va a generar es que muchas pequeñas empresas en este periodo quiebren, cierren, o tengan, digamos, serias dificultades de seguir su trabajo. Entonces, esto un poco como para traer, me interesa traer esto a colación, disculpen, me llama mi madre. Si bien es importante entender el rol que tienen los organismos de tipo financiero, ¿sí? Que buscan fomentar el crecimiento, fomentar el desarrollo de los países, los buscan fomentar desde esta política de apertura al mundo, en donde gana el que mejor preparado está, y obviamente en términos económicos y en términos de desarrollo industrial, no estaríamos siendo nosotros los que estamos en el top 10 ni siquiera, ¿sí? Entonces, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional
muchas veces con sus préstamos terminan dañando y generando más pobreza que los beneficios que realmente conllevan. Tampoco es mi intención pintarlos como que son mala palabra, ¿sí? O como que vienen a destruir el mundo, porque tampoco es cierto, ¿sí? Argentina ha pedido préstamos con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional desde principios de desde mediados de 1900, desde que estos organismos se crearon, y en muchos casos fue para bien, en otros fue para mal porque no se logró pagar estas deudas, y en realidad lo que se hace es empezar a pedalear, es decir, pedir un préstamo para pagar el anterior, pedir otro préstamo para pagar el segundo, y así sucesivamente, y en muchos casos lo que se hace es pagar los intereses, pero no pagar el grueso de la deuda, ¿sí? Claro, eso igual por un lado lo hacen medio a propósito también, agarran a los países que están más complicados y tampoco los ayudan a poder pagar del todo esa deuda, entonces quedan esclavizados de última forma contra los países que son potencias. Exacto, y en realidad es complejo, es un tema largo para charlar y para debatir, porque incluso para que se den una idea, el país que más endeudado del mundo está es Estados Unidos. Y también sabemos que es la primera o segunda potencia mundial. Entonces, endeudarse no es mala palabra, ¿sí? No está mal endeudarse. El tema es no tener la capacidad para pagar esa deuda o para negociar, posponerla la deuda, ¿sí? Esa es, por ejemplo, una de las cosas que nosotros en Argentina en este momento estamos debatiendo. Es eso que se habla tanto de entrar en default o no entrar en default, no sé si lo escucharon, tiene que ver con que nosotros tenemos que hacer pagos de deuda, ¿sí? Y entrar en default es decididamente y abiertamente hablar con estos organismos internacionales y decidir que no vamos a pagar, ¿sí? Por el contrario, la otra opción, ¿sí? La otra alternativa que tenemos es negociar, es decir, bueno, miren, no contamos con el dinero suficiente para pagarla en su totalidad, pero podemos pagarla en 2 partes o en 3 partes, o pagar los intereses y no pagar el grueso de la deuda. Digamos, existen diferentes alternativas que todas son viables y que no es que Argentina es el único país que lo hace, lo han hecho todos los países e incluso lo ha hecho Argentina también en el pasado. Entonces, esto un poco para que entiendan qué son los organismos internacionales en términos generales. No son buenos, no son malos, dependen cómo el Estado los recepcione y para qué los use, y depende también a cuántos años es el préstamo y a cuánta cantidad de dinero, ¿sí? Se nos va acabando el tiempo, pero me gustaría cerrar con este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, el caso del Fondo Monetario Internacional, si bien en muchas ocasiones colabora o ayuda financiando a países en desarrollo, ¿sí? como es nuestro caso, hay como una especie de intención por los países latinoamericanos de no seguir pidiendo dinero a este tipo de organismos internacionales, ¿sí? Ustedes lo habrán visto, o se los cuento, que durante el gobierno anterior, no el de Macri, sino el de Cristina, se hizo el pago de la deuda para, digamos, de alguna manera distanciarse o romper relación con el Fondo Monetario Internacional. Luego, durante el gobierno de Macri, he sabido, porque me lo han dicho ustedes mismos, se volvió a pedir un préstamo, ¿sí? Entonces, en realidad no está ni mal ni bien. Lo importante es para qué se va a utilizar ese préstamo y bajo qué condiciones se va a hacer, ¿sí? Sobre todo esta cuestión de las condiciones que exige este organismo internacional para lo que es la utilización de ese préstamo. Y sin embargo, hoy en día el Fondo Monetario Internacional también colabora o también ayuda financiando otros países que no son subdesarrollados como los latinoamericanos, como es el caso de Grecia o como es el caso de Italia, que son países que forman parte de la Unión Europea y que sin embargo, dentro de lo que es la Unión Europea, son los países que están económicamente un poco peor, ¿sí? Otra cosa relevante, lo que decía Guilla hace un rato, esta cuestión de la cuota, ¿sí? Que pagan, independientemente de cuánta cantidad de países son y eso que no es tan relevante, si este tema de la cuota lo es, porque en el caso del FMI, por ejemplo, el valor de esta cuota está asociada al Producto Bruto Interno del país, es decir, a la cantidad de riqueza que genera estos países.
Entonces, cuando un país es integrante del Fondo Monetario Internacional y es un país que genera mucha riqueza, ¿sí?, como China o como Estados Unidos, ¿sí?, o como los países europeos, son países que van a tener una mayor injerencia, mayor cantidad de votos a la hora de decidir cuestiones que se discutan dentro de estos organismos internacionales, ¿sí? Déjenme pensar si se me ocurre algo más que les tenga que decir. Bueno, no, en conclusión, estos organismos lo que van a tratar es de equilibrar la economía de los países. El tema es que este equilibrio que van a buscar, este equilibrio fiscal sobre todas las cosas, obviamente como cualquier medida que toma el Estado, tiene algunos ganadores y otros perdedores, ¿sí? Tiene personas o sectores de la sociedad que salen beneficiados y otros sectores de la sociedad que salen perjudicados. Y como dijimos, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los organismos internacionales tienen un pensamiento que tiene que ver con la globalización, ¿sí? No son anti-globalización, sino son a favor de la globalización, y a favor de un capitalismo neoliberal, en donde lo importante es el crecimiento y el desarrollo de las empresas por sobre los sectores más vulnerables, ¿sí? Entonces, en este sentido, muchos organismos internacionales, particularmente el FMI y el Banco Mundial, muchas veces buscan promover programas de este tipo, por sobre otros programas que tengan que ver, por ejemplo, con la infraestructura o con la educación en términos generales, ¿sí? ¿Alguna duda? No. No, por ahora no. ¿Algo que no se entienda alguno de ustedes? Profe, Sí. aparte del FMI y el Banco Mundial, ¿hay algún otro organismo internacional financiero? Sí, hay otro, por ejemplo, el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. También este organismo funciona generando préstamos, ¿sí? El BID le ha dado a Argentina un montón de préstamos también, y su materia, o sea, los objetivos que tienen son diversos, ayudan en un montón de carteras. Por ejemplo, ayudan en lo que tiene que ver con cultura y patrimonio, que quizás los otros organismos no se dedican a esa materia, ¿sí? Así que hay préstamos que dan otros organismos, no solamente el FMI y el Banco Mundial. Y también es importante entender que los países no solo se financian con organismos internacionales, ¿sí? También se pueden financiar con otras estrategias, e incluso pueden imprimir dinero, ¿sí? Lo que se llama emitir dinero, que es generar nuevos billetes que salen al mercado. Entonces, el Estado tiene muchas herramientas para generar dinero. El tema es que, bueno, algunas son más peligrosas que otras, porque, por ejemplo, la emisión monetaria... Imprimir dinero a corto plazo está bien, pero después no. Exactamente, entonces por eso les digo... Después crea la inflación. Exactamente, si bien el Estado tiene muchas más herramientas que los ciudadanos de a pie como nosotros para financiarse, muchas de estas herramientas son peligrosas por las consecuencias que tienen, ¿sí? Por ejemplo, el caso de la emisión monetaria es el tema de la inflación. Ninguno de nosotros tenemos la posibilidad de ir a Don Raúl e imprimir billetes, solamente lo tiene el Estado, pero definitivamente tiene otras consecuencias que son malas para la ciudadanía en general. Chicos, nos despedimos porque se me acaba el tiempo. Les subo la clase hoy y les mando una tareita chiquitita. Dale. Dale. Nos vemos. Dale, profe. Chao. Chao.